¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. Hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. Fundamentos de una estrategia de datos moderna de AWS. Hace ratito tenía por ahí un slide que pues, quería presumirles en donde precisamente pues AWS nos ha hecho pues, la distinción de ser el partner número 1 de capacitación en Latinoamérica, pero bueno, pues ya se los estoy comentando, ¿ok? En particular, pues los datos que se manejan en las organizaciones, pues están siendo tratados hoy en día de una manera muy diferente, especialmente porque ya contamos con herramientas que nos permiten poder analizar grandes volúmenes de información. Desde hace unos años atrás, en muchas organizaciones, incluso antes de la pandemia, muchas empresas comenzaron a trabajar en lo que nosotros conocemos como la transformación digital. La transformación digital, bueno, pues es una serie de actividades que realiza una organización para que visualizando las nuevas tecnologías vean cómo pueden modificar pues sus procesos, sus maneras de trabajar, cómo pueden hacer mejor la creación de sus servicios y de sus productos, pues utilizando tecnologías emergentes, ¿no? Como es la virtualización, la realidad virtual, la realidad aumentada, el Big Data, el blockchain, el cómputo en la nube. Y bueno, pues precisamente hablando de esa tecnología, pues estamos hoy trabajando con AWS en este sentido. Además de esas tecnologías que las organizaciones están considerando para redefinir la forma en cómo hacen pues sus servicios y sus productos, también hay otros conceptos poderosos que también se unen a la transformación digital, como es el concepto de la agilidad y de la experiencia del usuario. De tal manera que, bueno, pues en ese proceso de la transformación digital, una de las cosas que están sucediendo es de que al contar con herramientas que tienen mayor capacidad de cómputo, bueno, pues estamos en una nueva etapa en donde tenemos la capacidad de poder, pues estar recibiendo y procesando grandes volúmenes de información. ¿Para qué? Pues para poder transformar el negocio. Una de las cosas más importantes que tenemos en ese sentido, pues el resultado de estas tareas es precisamente tener la información necesaria para tener buena toma de decisiones en una organización, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que al negocio le interesa mucho. Y por eso es de que estamos hablando de que pues la siguiente ola que se está pues también pues uniendo con algo que todo el mundo está viviendo del machine learning, de la inteligencia artificial, pues es precisamente el tratamiento de los datos, de tal manera que pues estamos visualizando una ola de reinvención. ¿Y por qué decimos reinvención? Porque precisamente la transformación digital pues, implica cambio. Cambio en procedimientos, cambios en mejores prácticas, cambios en maneras diferentes de atender a los clientes y a los usuarios y poder generar servicios y productos que les generen una buena experiencia. En varios documentos de índole financiera, bueno, pues nos hemos dado cuenta que en los últimos tiempos, para algunas organizaciones que han hecho inversión precisamente en herramientas y en técnicas de análisis de la información, bueno, pues se han percatado que pues empresas que están precisamente en el Fortune 1000, que han podido elevar precisamente sus rendimientos y haciendo una reducción de costos considerable, de tal manera que, bueno, pues es una de las cosas que trae como beneficio el poder tener un enfoque diferente a la forma en cómo tratamos la información, ¿verdad? De tal manera que, bueno, pues nosotros vamos a ver que precisamente esto es el motivo para que muchas organizaciones se animen a comenzar a poder hacer uso de recursos que, bueno, pues tenemos en AWS y que no pueden tener o no pueden trabajar, pues ya de una manera más amplia a través de recursos propios de la organización.
Muchas empresas, bueno, que hace años atrás han estado construyendo infraestructura en sus propias instalaciones para el análisis de datos, pues se han dado cuenta que no es posible la escalación a los niveles que se requieren hoy en día para poder hacer el tratamiento de la información, a como lo podemos hacer precisamente en el cómputo en la nube. Ustedes saben que una de las ventajas de hacer, bueno, varias de las ventajas que tenemos a trabajar con AWS, en primer término, pues es que no hay que hacer una inversión por adelantado de la infraestructura. Ya toda la infraestructura la tiene AWS, entonces no hay que hacer inversión de capital, ¿verdad? Nosotros pagamos solamente por lo que utilizamos y bueno, pues esa es una de las grandes ventajas que tenemos precisamente al usar AWS. Con esto, entonces, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que al momento de estar considerando manejar la información de una manera más especial y además con procedimientos escalables, pues es de que se puede, con el análisis de la información, mejorar la eficiencia operativa de la empresa, ¿verdad? Cuando en la nube tenemos la posibilidad de crear de una manera ágil, precisamente servicios que pueden ingestar grandes volúmenes de información que se pueden clasificar, que se pueden transformar para después someterlos a procesos de análisis de diferente índole. Con esto, bueno, pues les decía, uno de los grandes beneficios es de que se pueden tomar decisiones del negocio, pues más apoyadas sobre datos reales de la operación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos precisamente en una época en donde hay pues grandes volúmenes de compras, por ejemplo, en la Navidad o en algunas festividades que tenemos en algún país o en un fin de semana eh, en donde se ofrecen artículos con precios, con cierto descuento, bueno, pues hace grandes volúmenes de compras, ¿verdad? Nosotros decimos que son compras de pánico, definitivamente. Y bueno, pues la idea es, oye, ¿cómo puedo aprovechar pues la información que arroja toda esa operación que vivimos precisamente en un periodo en donde el patrón del negocio es alto? Y bueno, pues para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Que tengan que ver con mejorar la eficiencia del negocio, ingresar en el inventario artículos que realmente se venden más, dejar de meter en el inventario artículos que no tienen pues mucha demanda, de tal manera que bueno, pues se hace más eficiente el flujo del dinero para las empresas. Y bueno, pues con esto también nosotros vamos a ver que se acelera la innovación, están dándose nuevas oportunidades ahora que ya se está uniendo la inteligencia artificial, que todo el mundo lo está viendo, ¿verdad? Efectivamente, estamos pues muchos sorprendidos por lo que se está consiguiendo en un periodo muy breve de tiempo con la inteligencia artificial y el machine learning. Pues no va más allá de 4 años hacia atrás que comenzamos a ver cosas que están abriendo pues las posibilidades de ver el mundo diferente. Así entonces, al momento que una organización está trabajando, bueno, pues la información que tienen las empresas anteriormente no se veían como algo tan importante, ¿verdad? Decimos ahora que la información y los datos son un activo de la organización, es un elemento valioso. ¿Por qué? Porque al tener el análisis de los mismos podemos obtener conocimiento de nuestra operación. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con AWS, una de las cosas que nos interesa es la disponibilidad de la información, es decir, tener los datos necesarios en el momento adecuado y en el lugar adecuado para la toma de decisiones. Y que bueno, pues que la información no sea propiedad de una persona o propiedad de un departamento en donde nosotros decimos que la información pues está restringida a un siglo de la información o un departamento de la información. Bueno, pues ahora ya con las herramientas que podemos utilizar en AWS están disponibles los datos para un grupo más amplio de personas, especialmente las que toman decisiones del negocio para poder pues hacer más eficiente la operación. Así entonces, bueno, pues los datos dejan de ser un activo pasivo, sino que ahora nos permiten poder adquirir conocimiento de cómo operamos. Y esto, bueno, pues se acelera de una manera impresionante con el machine learning y la inteligencia artificial, ¿va? Eh, Aquí, bueno, pues cuando estamos en este terreno tenemos que ubicar
que existen ciertos desafíos, ¿verdad? Hoy en día están sucediendo cosas que nos mueven precisamente a movernos, a ir hacia AWS para poder hacer uso de sus herramientas y poder sacar el mayor provecho de la información. Se están generando muchos datos más que nunca precisamente en las organizaciones y ahora necesitamos pues herramientas para poderlos capturar y poderlos transformar y analizarlos. Ahora, bueno, pues lo que queremos es de que esos datos estén almacenados de una manera tal que todo mundo pueda tener acceso a la información, como se lo estaba platicando. Y bueno, pues también tendremos que generar cuadros técnicos para poder manejar estas tecnologías. Y ustedes están viendo que hoy en día, pues en las organizaciones, pues están abriendo nuevas posibilidades en el machine learning, en la inteligencia artificial y también en el procedimiento, en los procesos pues de manejo de la información. De tal manera que pues hay que comenzarnos a preparar en eso. AWS pues ya tiene también un nuevo track precisamente de administración de datos usando el cómputo en la nube y bueno, pues ya podemos comenzar a trabajar en ese terreno en su preparación. Otra de las cosas que también es importante, no solamente es pues adquirir la información, darle tratamiento, transformarla y analizarla, sino que la información esté segura. Pues años atrás se tenía precisamente pues la idea de que en la nube pues no sabíamos dónde estaban los datos, si alguien podía accesarlos, pero conforme ustedes están estudiando, conforme están capacitándose, pues se van a dar cuenta que en la nube podemos tener varias capas de seguridad de tal manera que la privacidad de los datos está asegurada y además AWS cumple con regulaciones de conformidad en ese terreno, ¿va? Entonces, pues a lo largo de diferentes cursos van a poder observar que se cuentan con todos los elementos necesarios y bueno, pues es un terreno donde seguimos trabajando. Bien, pensando un poco en pues, lo que sucedió en tiempos de pandemia, que bueno, fue una etapa compleja que nos trajo pues muchas situaciones pues de dolor personal y de dolor en muchas organizaciones que no se pudieron adecuar al cambio. Bueno, pues aprendimos, como decimos algunos de nosotros en la organización, a sobrevivir, ¿verdad? Las empresas tuvieron que adecuar su manera de trabajar para pues hacer frente a ese desafío que nosotros afrontamos y que pues ahí sigue todavía latente, ¿verdad? Pero ya con más conocimiento nosotros hemos tenido la capacidad de remontar ese problema de la pandemia. Y bueno, pues aprendimos también a progresar, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta que hubo pues grandes avances en el mundo de la tecnología, en el mundo de la medicina. También algunas organizaciones aprovecharon pues esos momentos complejos para poder sacar pues el provecho de una situación en donde se mostraban pues ciertas nuevas posibilidades que se podían aprovechar. Pues claro, como en todo momento pudiéramos nosotros encontrar ante una situación pues difícil como la que vivimos, ¿no? Entonces, pues efectivamente la pandemia también nos empujó a poder acelerar nuestro proceso de la transformación digital y también pues hacer pues la adopción de los cambios necesarios para poder tener una nueva forma de operar y de crear servicios y productos. Todo lo que estamos platicando en términos de hacer un tratamiento pues ya acelerado de mayor escala de los datos pues nos lleva precisamente a poder tener ciertas aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, podemos aquí visualizar que en el terreno de mejorar la operación podemos hacer pronósticos financieros y de cómo se da la demanda de los productos que tenemos en la organización. Podemos mejorar la automatización y la optimización de nuestros procesos bajo la transformación digital. También, pues siendo una empresa que formamos parte de una cadena de suministro en donde somos proveedores y también al mismo tiempo somos clientes, bueno, pues cómo se puede optimizar esa cadena de suministro que pues nos lleva al relacionamiento con clientes y proveedores. También, pues haciendo análisis de la información, podemos detectar anomalías, ¿verdad? Las anomalías son todos aquellos casos que se presentan diferentes a lo común que vivimos en la organización. Y eso, pues en un momento dado, nos lleva a hacer, pues, el aprovechamiento de una situación especial, por ejemplo, una venta especial de un producto que
no esperábamos que se fuera a dar. Bueno, pues eso es una anomalía en la operación de la empresa, hay que descubrirla, entenderla y tomar decisiones al respecto, ¿verdad? También, bueno, pues al poder manejar grandes volúmenes de información, podemos obtener el conocimiento de cómo opera la organización y podemos hacer detección de fraudes. En el terreno, pues, de la experiencia que generamos con los clientes, nosotros podemos hacer, pues, una personalización de nuestros sitios de tal manera que el usuario tenga una mejor experiencia en su manejo, ¿verdad? Podemos registrar la cantidad de clics que da una persona en un sitio y cómo va navegando en el sitio y todas esas clics que ustedes están dando en un sitio, pues generan grandes volúmenes de información que nosotros los podemos analizar para entender cómo los usuarios prefieren usar nuestras aplicaciones, ya sea pues aplicaciones que tengan una mejor experiencia. Podemos mejorar nuestro contacto con los clientes, hacer el desarrollo de productos que están impulsados por el interés del cliente mismo, ¿no? Que eso pues es lo que queremos averiguar en las empresas. De otra manera, pues estamos tomando decisiones sin tener fundamento y eso pues nos lleva a situaciones de riesgo. También, pues en el terreno del marketing, nosotros podemos pues hacer un mejor análisis de la competencia que tenemos, podemos entender cómo nuestra organización está trabajando versus la competencia, también ver cómo adquirimos nuevos clientes, cómo perdemos clientes y tratar de entender por qué se dan esas situaciones que, bueno, pues en el negocio son una preocupación principal en el día a día. Y bueno, pues así como lo mencionaba, pues eso nos lleva también al terreno del desarrollo de las aplicaciones, ¿verdad? En donde las aplicaciones pueden hacer el tratamiento de la información y generamos aplicaciones específicas para lo que necesitamos obtener de nuestros datos, ¿no? Entonces, pues esta es una lista, diríamos nosotros, enunciativa, más no limitativa de pues, las aplicaciones o los casos de uso que nosotros podríamos darle a las técnicas de recepción, procesamiento, almacenamiento y adquisición de información de los datos empresariales. Bien, cuando nosotros estamos trabajando, pues en estar recibiendo esa información que estamos procesando, pues vemos el pasado, en donde antes, pues con ciertas herramientas que nosotros teníamos, podíamos obtener ciertos datos, información parcial, información que estaba totalmente orientada a ciertas operaciones específicas. Y bueno, pues de esas aplicaciones obteníamos datos que estaban totalmente dirigidos a un silo de información, ¿verdad? Y entonces teníamos herramientas como los CPR, los CRM, que pues generaban cierta información y luego pues esa información estaba sesgada, estaba pues totalmente orientada a cierta área de la empresa y bueno, pues se procesaba con herramientas que teníamos en nuestras propias instalaciones. También utilizábamos herramientas aisladas para procesar información. Hoy en día, pues de herramientas alternativas en el proceso del negocio, como es el manejo de páginas web, pues el manejo pues de dispositivos móviles, de dispositivos de Internet de las cosas, que bueno, pues también nos llevaban a un silo de información y luego de eso pues tratábamos de sacar pues conocimiento de cómo operamos, ¿no? Que es lo que aquí aparece como la inteligencia empresarial. Pero pues ahí teníamos un formato en donde podíamos adquirir cierta información de ciertas aplicaciones, pero era información muy sesgada y totalmente orientada a ciertos casos de la empresa. Hoy en día, bueno, pues ya lo que queremos es cambiar el nuevo estilo de ver cómo podemos aprovechar la información empresarial, pues es crear un lago de datos en donde la información lo que queremos es de que se almacene con ciertos formatos abiertos para que se pueda transmitir a diferentes aplicaciones, especialmente en la nube lo podemos hacer, en donde podamos aplicar la inteligencia artificial y el machine learning, en donde podamos utilizar técnicas de data warehousing y bueno, pues con eso poder obtener la inteligencia empresarial y poder hacer análisis profundos de nuestra información y que ya no esté precisamente en un silo de datos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo al cambiar de enfoque es crear lagos de datos con información con formatos estándares, ¿verdad? Que podamos utilizar para diferentes aplicaciones y en diferentes herramientas, ¿no? Pues ese es precisamente el motivo de la transformación digital del manejo de los datos. Así entonces, bueno, pues
a través del tiempo, pues estamos viendo que estamos utilizando pues ya aplicaciones basadas en microservicios, en donde ya podemos pues estar captando información de cómo los clientes prefieren buscar pues sus productos, de cómo el cliente suele utilizar las herramientas que utiliza para adquisición de sus bienes y productos. Y entonces, bueno, pues estamos también integrando el mundo del análisis de la información con todas las aplicaciones basadas en microservicios, ¿no? Y entonces, pues esto también se une con el DevOps, en donde lo que hacemos, pues, es hacer una integración continua de aplicaciones en una línea de producción, donde, pues, a través de varios procesos, lo que estamos haciendo es, pues, haciendo pruebas de código para llevarlos al momento en que podemos, pues, sustituirlos precisamente en los sitios que están operando actualmente para los clientes, ¿no? Entonces ahí con el DevOps tenemos la integración continua de código y la actualización de las aplicaciones también de una forma continua. Y entonces, bueno, pues ya estamos uniendo dos mundos, el mundo de las aplicaciones, el mundo del desarrollo de las mismas con el tratamiento de los datos, ¿no? Y bueno, pues en la nube, en AWS, podemos hacerlo usando varias herramientas. En esta estrategia, bueno, pues como les decía, lo que nos interesa es tener en primer término, pues un enfoque en donde la información se integra en lo que nosotros conocemos como un lago de datos, en donde ahí vamos a tener la información almacenada con formatos estándares, cumpliendo pues pues ciertas reglas o políticas del negocio que nos da la gobernabilidad o la gobernanza, ¿no? Eso quiere decir que los datos se van a almacenar y se van a trabajar en situaciones de reglas del negocio, de protección y de manejo de la información. Y entonces, de ese catálogo que pues nos va a decir qué datos estamos manejando, nosotros vamos a tener nuestro lago de datos y luego lo podemos explotar usando pues herramientas de diferente índole, como son las bases de datos, que pueden ser bases de datos relacionales o no relacionales. Podemos obtener información de nuestros datos empresariales utilizando el machine learning, el data warehousing. Son técnicas de manejo de la información donde podemos hacer análisis de registro de cómo se usan las aplicaciones y también procesamientos típicos del Big Data, ¿no? Todo esto, pues obviamente nos lleva al terreno de la preparación en cada una de estas áreas para poder, pues, lograr brindar al negocio, pues, los resultados que nos ofrece esta área tecnológica. Y así entonces, bueno, nosotros buscamos poder hacer el manejo de datos a cualquier escala. Pues con el cómputo en la nube tenemos toda la infraestructura necesaria para escalar los procesos a grandes volúmenes de información, en donde estas aplicaciones que nosotros vamos a utilizar, pues nos van a ofrecer una buena relación de costo-beneficio, en donde vamos a tener los datos con cierta disponibilidad, sin inconvenientes o problemas para los usuarios. Y bueno, pues ahora sí, con una orientación al compliance, ¿verdad? Y bueno, pues sí, no podemos olvidar la inteligencia artificial y machine learning para poder, pues de nuestra información, pues tomar decisiones con menores riesgos. Entonces, bueno, pues esta estrategia moderna de datos nos implica como punto central el lago de datos y luego, bueno, pues utilizar diferentes herramientas que ahorita vamos a mencionar algunas de ellas, ¿no? Y entonces, bueno, pues así como lo veíamos en este primer slide, pues herramientas como base de datos, machine learning, data warehouse, análisis de datos y procesamiento de big data, bueno, pues aquí tenemos las herramientas que típicamente nosotros utilizamos en AWS. Seguramente varias de estas herramientas ustedes las estarán conociendo a lo largo, pues, de los diferentes seminarios y también a lo largo de su capacitación. Por ejemplo, tenemos Aurora como una base de datos relacional que pues maneja varias bases de datos que conocemos en el mercado. Bueno, Aurora es una opción de RDS en donde tenemos dos opciones, una Aurora que es un servicio serverless y otra que es pues una Aurora que nosotros administramos de manera regular. Tenemos Amazon DynamoDB como una opción de base de datos no relacionales. Para el tema del Machine Learning tenemos Amazon SageMaker. Ahorita vamos a platicar un poco más de él en adelante.
También tenemos Amazon Redshift para el procesamiento de grandes volúmenes de información. Y bueno, pues para poder aprovechar esa información utilizamos Amazon Elasticsearch y también MR. La idea es que podamos entonces aprovechar estas herramientas que tiene AWS alrededor precisamente de los lagos de datos. Una de las herramientas centrales de ese lago de datos es Amazon S3, que es una herramienta que seguramente ustedes conocerán, en donde lo que nosotros tenemos pues es un servicio serverless de almacenamiento que se puede accesar a través del Internet y que tiene pues muchas facilidades, muchas características. Ahorita platicamos un poco más de eso, pero luego al utilizar S3 para crear nuestro lago de datos, pues podemos también usar Amazon Athena, que nos permite pues hacer consultas SQL a toda la información que tenemos en S3. Y entonces, bueno, pues ahí en la formación de nuestro lago de datos podemos usar pues herramientas como Athena, como Amazon S3 y también AWS Glue. Ahora bien, pasando pues ya a platicar un poco más sobre cómo lo podemos hacer en AWS, bueno, pues se nos propone una estrategia moderna de datos en el cómputo en la nube, en donde pues lo que vamos a tener son tres áreas. Una primera área que es pues modernizarnos, es decir, comenzar a utilizar herramientas avanzadas, herramientas que bueno, pues ya nos van a permitir hacer una migración de toda la información que tenemos en nuestras propias instalaciones, migrarla hacia la nube. Entonces, la idea es, en primer término, la modernización, ¿verdad? Aquí nos dicen su infraestructura de datos con el proveedor de nube más seguro, confiable y escalable, ¿no? Pues eso es lo que tenemos en AWS. Luego, por otro lado, pues la idea es unificar alrededor de nuestro lago de datos, pues todas las operaciones que utilizan diferentes herramientas de AWS, que cada una de ellas tiene pues, sus propios enfoques, ventajas. Y entonces, bueno, conforme vayamos capacitándonos, vamos a ir trabajando en el terreno del aprendizaje de estas herramientas, ¿verdad? Y entonces vamos de la modernización hacia la unificación. Y luego, pues, al tema de la innovación, en donde, pues, ya con estas herramientas podemos, pues, modificar nuestros procesos, apoyándonos mucho en la inteligencia artificial y en el machine learning. Entonces, bueno, pues esta es una estrategia que propone AWS para dar un tratamiento actualizado a nuestra información. Y así, bueno, es como la vamos la vamos a abordar en los siguientes minutos, ¿no? Entonces, en el terreno de la modernización, bueno, pues la idea es aprovechar pues toda la infraestructura que tiene AWS. Hoy en día, en cada una de las regiones a nivel global, pues tenemos varias áreas de herramientas en donde nosotros en diferentes zonas de disponibilidad vamos a poder implementar servicios de clase mundial utilizando pues precisamente varias de las técnicas de diseño que ustedes van a ir aprendiendo a través de su capacitación. Y bueno, pues la idea es poder implementar en la nube precisamente pues la utilización de varias herramientas, crear los servicios necesarios para poder afrontar el reto del análisis de los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el primer paso, la adopción de la nube. Si nosotros comenzamos a trabajar en el proceso de la migración a la nube, bueno, pues habrá que hacer un análisis de cómo estamos preparados en el negocio para hacerlo. Para eso, AWS tiene varias herramientas donde nosotros podemos hacer un inventario de cómo estamos preparados para realizar esa migración, que puede ser una migración total, puede ser una migración que nos lleve al terreno de la operación híbrida, en donde pues algunos procesos del negocio los mantenemos en nuestra propia infraestructura por cierto cumplimiento de reglas del negocio o por cierta pertenencia de esos procesos en la organización, y otros procesos los llevamos a la nube, ¿no? Y nos conectamos en un formato híbrido utilizando pues enlaces directos o VPNs para estar pues haciendo esa migración parcial, y luego pues para mantener los procesos conectados desde nuestras propias instalaciones hacia la nube. Entonces, bueno, pues aquí se habla de que en un momento dado, pues vamos a dejar de trabajar con las bases de datos que hemos utilizado por mucho tiempo, ¿verdad? Que les llamamos bases de datos heredadas, que son
pues el resultado histórico de la entrega de servicios con nuestra propia infraestructura. Y luego, bueno, pues haremos migraciones de base de datos completamente hacia la nube, donde podemos, pues, hacer uso de diferentes clases de servicio. Ustedes, por ejemplo, cuando están haciendo creación de servicios en AWS, pueden tener servicios en donde ustedes contratan pues lo que nosotros conocemos como infraestructura services, en donde pueden tener una máquina virtual, una instancia C2, y luego ustedes, pues sobre esa instancia crean pues su base de datos, donde instalan su motor de base de datos, y ustedes se encargan de establecer todas las características, suben su modelo de base de datos y luego toda esa información. Esa es una manera de hacerlo, ¿verdad? Haciendo contratación, pues, de infraestructura de cómputo y de almacenamiento. Otra alternativa, pues, es usar servicios administrados, donde en los servicios administrados AWS se hace cargo, pues, de todas las capas del servicio y ustedes simplemente, pues, comienzan a aprovechar, pues, una plataforma para definir su modelo de datos y subir su información, y entonces ya AWS se hace cargo del resto. Y luego tenemos también otra clase de servicios que son los servicios tipo serverless. Los servicios serverless son aquellos en donde AWS se hace cargo de todo. Ustedes siguen definiendo su modelo, suben sus datos, pero ustedes no se tienen que preocupar, no tienen que definir nada pues, de la infraestructura de cómputo. Y esos servicios serverless son servicios escalables automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes en su capacitación irán pues identificando esos servicios serverless. Por ejemplo, ahorita hablamos de uno muy importante que es S3. Hablábamos también de DynamoDB, pues son ejemplos de servicios serverless, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenemos herramientas para hacer la migración de sus bases de datos y al mismo tiempo de migrarlas, pues las podemos transformar a otro modelo de base de datos que tengamos bajo RDS o con DynamoDB o alguna de las otras bases de datos como Redshift o bases de datos de documentos. Ahora, pues ya con la información en la nube, pues ya vamos a poder modernizar entonces nuestros almacenes de datos. Les decía que uno de los enfoques más recientes, pues es crear lagos de datos en S3 y luego con eso alrededor estar utilizando herramientas como lo vimos en un diagrama anterior. Y con esto, bueno, pues entonces vamos a poder crear aplicaciones modernas que puedan aprovechar ese modelo de diseño de servicios en AWS, ¿no? Entonces, nuestros programadores van a tener la ventaja de usar herramientas que procesan grandes volúmenes de información para que a través de las aplicaciones se presenten al usuario la información que se necesita y podamos administrar esas aplicaciones y obtener conocimiento de cómo los usuarios prefieren obtener nuestros productos y nuestros servicios, ¿no? Entonces ahí, pues de nuestros datos, al hacer la migración, pues llegamos a ese terreno. Cuando en un momento dado queremos deshacernos pues de esa infraestructura, pues hay varios móviles de la infraestructura que tenemos en nuestras propias instalaciones. Por ejemplo, aquí nos dicen, oye, usar bases de datos en tus propias instalaciones, pues pueden ser operaciones muy costosas, ¿verdad? En donde tenemos que vivir el costo del licenciamiento muy alto, en donde pues los procesos pues están patentados, no los podemos tienen el formato de la información está patentada, entonces no podemos utilizarla con otras aplicaciones. Y desde ese punto de vista, pues las bases de datos son herramientas que tienen ciertas limitaciones, ¿verdad? Que nosotros no podemos, pues, darle la vuelta para aprovechar más la información, ¿no? Entonces, los móviles de movernos de antiguos proveedores de base de datos pues, están muy fundamentados en estos casos, ¿no? Primero en el costo, luego precisamente en que la información se maneja de una manera muy propietaria al fabricante y bueno, pues tenemos limitantes para aprovechar la información con otras herramientas. Ustedes se van a dar cuenta que también, pues una de las preferencias que se han dado a través del tiempo, pero que hoy en día también es un móvil por la limitante que nosotros tenemos del capital financiero de las organizaciones, es de que pues, las organizaciones siguen trabajando con la preferencia de migración a bases de datos abiertas como MySQL, PostgreSQL o MariaDB. Que bueno, pues nosotros podemos manejar en AWS con RDS.
Y bueno, pues ya les decía, cuando yo tengo una base de datos en nuestras propias instalaciones, por ejemplo, de algún fabricante que pues maneja licenciamiento con alto costo, bueno, podemos migrar el modelo de esa base de datos a alguna de las bases de datos que manejamos, pues en el caso de bases de datos relacionales con RDS, ¿verdad? En donde están precisamente opciones de MySQL, PostgreSQL y MariaDB. Y bueno, que también tenemos la de Microsoft, de Microsoft SQL, y también pues tenemos la base de datos de, de, de tipo serverless que podemos manejar en RDS, ¿no? Eh, y entonces, pues también podríamos pensar en las bases de datos no relacionales como DynamoDB. Bien, y bueno, pues con esto uno sigue persiguiendo el tema del rendimiento, la relación costo-beneficio, y bueno, pues estas bases de datos tienen pues una confiabilidad en su uso, de tal manera que, bueno, las organizaciones no tienen problemas para adoptarlas. Ya sabemos que pues detrás del negocio de las bases de datos abiertas, pues está el diseño, está la consultoría, que en AWS pues nosotros podemos hacerlo al momento que estamos aprendiendo a crear nuestros propios servicios. Aquí está Aurora, que es pues otra de las bases de datos que están aquí en RDS. RDS maneja precisamente estas bases de datos que les decía, la base de datos de SQL, PostgreSQL, MariaDB, la de Microsoft SQL, y luego pues también tenemos Aurora. Aurora, bueno, pues es una opción que nosotros tenemos para crear bases de datos de MySQL y PostgreSQL nativas en la nube, que tienen mayor rendimiento. En el caso de MySQL, estamos hablando de 5 veces más rendimiento, y de PostgreSQL del orden de 3 veces más rendimiento. En este caso, nosotros podemos usar Aurora pues con dos opciones. Una de ellas es como base de datos administrada, y también como base de datos tipo serverless. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una opción escalable en Aurora tipo serverless, que pues lo manejamos para MySQL y PostgreSQL en la nube. Con Aurora, bueno, pues tenemos como base de datos nativa de la nube para MySQL y PostgreSQL, pues más rendimiento, tenemos más durabilidad y disponibilidad de la información, completamente seguro y pues totalmente administrado, ¿no? Cuando decimos, pues tenemos Aurora en versión administrada y también en versión tipo serverless, ¿verdad? Entonces aquí nos dicen, pues sí, efectivamente, en el rendimiento y la escalabilidad, pues se eleva el rendimiento de MySQL y PostgreSQL, en donde podemos manejar hasta 15 réplicas de lectura. En la parte de alta disponibilidad, bueno, pues manejamos herramientas que nos permiten hacer diseño tolerantes a errores, en donde podemos manejar las bases de datos en diferentes zonas de disponibilidad dentro de una región. También podemos manejarlo con una base de datos global con replicación entre regiones, en el caso de Aurora. Y bueno, pues se pueden cifrar los datos en el transporte y en el almacenamiento, ¿no? En el caso de Aurora administrado, bueno, pues AWS se encarga de todas las capas, y ustedes pues tienen que definir capacidad de cómputo, el modelo de datos, ya sea de MySQL o PostgreSQL, la capacidad de cómputo, y luego en Aurora Serverless, pues ustedes no se preocupan de nada, es una versión de Aurora totalmente escalable. Entonces, bueno, pues son opciones para el aprovechamiento, y bueno, pues aquí tenemos una gráfica en donde pues definitivamente se muestra cómo se ha venido dando esto de la migración de las bases de datos que nosotros podemos visualizar hacia AWS. Pues obviamente es parte de lo que nosotros necesitamos para tener nuestras aplicaciones. Las aplicaciones siempre requieren el manejo, en la mayor parte de ellas, de bases de datos, y bueno, para esto en AWS pues tenemos esta operación necesaria de migración de las mismas, y bueno, pues es un crecimiento importante que vemos de migración de base de datos de nuestras propias instalaciones hacia la nube. Bien, pues tenemos también la posibilidad de ver este mapa en donde se ven pues las bases de datos
de tipo relacionales como Amazon Aurora, que es parte de RDS, ¿no? RDS tiene las bases de datos que habíamos platicado, de Postgres, MySQL y de Microsoft SQL, y también tiene Aurora, ¿no? Entonces, Aurora es una de las opciones que tenemos en RDS. Y luego, bueno, pues esas herramientas, pues son el target de la migración de algunas de bases de datos, como es Oracle, SQL, que también tenemos en Aurora, en Amazon RDS. Y bueno, pues también si tenemos en nuestra organización MySQL, PostgreSQL y MariaDB, pues podemos hacer ya más directamente la migración de la base de datos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos bases de datos en nuestras propias instalaciones, RDS con Aurora pueden ser el target para su migración. Y si, bueno, usamos MySQL, PostgreSQL, podemos hacerlo con Aurora, ¿no? Dentro de RDS. Luego, bueno, pues tenemos las bases de datos no relacionales, en donde nos vamos a encontrar a DynamoDB como la base de datos más importante, que es un servicio serverless, es decir, ustedes tienen ahí pues la posibilidad de crear su base de datos, no tienen que definir nada de capacidad de cómputo y se escala automáticamente. Tenemos Amazon DocumentDB, que es una base de datos no relacional. Tenemos también servicios de caché como Elastic Caché. Tenemos también aquí Space y bueno, pues las bases de datos no relacionales que se van a encontrar en el mercado, que pueden ser el target para su migración. Bueno, pues está MongoDB, Cassandra, Redis y bueno, para la parte de caché, pues está precisamente el motor de Memcache. Luego, bueno, para otras bases de datos que tienen cierta orientación a grandes volúmenes de información, pues está Amazon Redshift, ¿verdad? Que las utilizamos precisamente como almacenes de datos que pues pueden provenir de Oracle, de MySQL, de Netezza y de Greenplum Database. Para el caso de poder hacer análisis de la información, bueno, pues tenemos la migración de herramientas que usan los esquemas de Hadoop y de Spark, que nos llevan hacia Amazon MR, y luego tenemos a Amazon Open Search Service para poder pues hacer la migración de aplicaciones de análisis operativo, el MSQ para hacer el análisis de información en tiempo real de Kafka, por ejemplo, que manejamos en el mundo externo, y SageMaker para todos los temas de esquemas de Machine Learning, en donde podemos usar precisamente esquemas de TensorFlow, de PyTorch y de MXNet. Entonces, bueno, pues este es un buen mapa, ¿no? De cómo, pues, herramientas que podríamos decir que utilizamos en nuestras propias instalaciones, las podemos migrar al servicio correspondiente en AWS. Para esto, bueno, pues ya les platicaba, pues ahí están las opciones de poder hacer la migración a diferentes tipos de contratación de servicio en algunos casos, o utilizar estos servicios que ya son servicios administrados y algunos de ellos son servicios serverless. Cuando uno está hablando de modernizar la infraestructura de datos, pues ya les habíamos platicado que ustedes pueden usar un enfoque, el que se muestra a la izquierda, donde dice usted, en donde nosotros nos encargamos pues de crear todas las capas del servicio. Entonces ustedes contratan infraestructura como servicio, ¿verdad? Se contrata una máquina virtual, una instancia de C2 con ciertas características, y entonces ustedes se van a encargar de actualizar el sistema operativo, de instalar su motor de su modelo de datos, y luego van a subir sus aplicaciones y se van a encargar de definir quiénes son los que tienen derecho de explotar la información. Entonces, bueno, pues ese es un servicio muy parecido a lo que hacemos en nuestras propias instalaciones, nada más que en nuestras propias instalaciones. Además, nosotros nos hacemos cargo del hardware, de la red, del mantenimiento, del data center, de la electrificación, del enfriamiento, etcétera, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y cuando nos migramos a la nube, nosotros podemos hacer contratación de infraestructura, que es la que les acabo de relatar, donde contratan su máquina virtual y ustedes construyen el resto de las capas del servicio. Y luego, bueno,
Cuando nosotros hacemos uso, por ejemplo, de un servicio como RDS, pues tenemos el caso del lado derecho donde AWS se encarga de todas las capas y nosotros simplemente definimos capacidad de cómputo, el modelo de los datos y sobre eso ya tenemos el servicio para poder subir nuestra información y estarla administrando. Y en el caso de serverless, bueno, todavía se extienden más las capas de las cuales pues es responsable AWS para que ustedes simplemente suban sus datos después de haber definido su modelo y además al momento de estar operando pues tiene pues un escalamiento automático. Entonces sí, pues implica una manera diferente de comenzar a crear sus aplicaciones de base de datos, a migrar nuestras herramientas, nuestras propias instalaciones a la nube. Y eso, bueno, pues también implica pues la adquisición de conocimientos, la capacitación en el terreno precisamente de las bases de datos y el manejo de la infraestructura en AWS y también de los servicios administrados y servicios serverless. Una migración de base de datos pues nos puede estar llevando en un proceso de ir de nuestras propias instalaciones a contratar primero infraestructura como servicio, luego a reconocer que nos va a ir mejor haciendo la contratación de servicios administrados y luego en algunos casos usar servicios serverless, ¿verdad? Eso es como que la jornada que todos los que estamos aprendiendo a usar el cómputo de la nube recorremos, ¿no? Porque a veces somos expertos en nuestras propias instalaciones con el equipo físico que tenemos en nuestra data center, crear todas las capas del servicio y tratamos de replicar eso ya con una máquina virtual en AWS y estamos usando infraestructura como servicio. Luego, cuando nos damos cuenta que AWS tiene años y años de estar haciendo pues, el mismo servicio con ejércitos de personas trabajando en cada una de las capas del servicio, pues nos damos cuenta que son servicios más confiables, que en términos de costo, pues en lo general siguen siendo iguales que a los costos que manejamos en infraestructura como servicio. Entonces decidimos movernos a la utilización de servicios administrados, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque con los servicios administrados todo queda del lado de AWS y menos capas para nosotros y entonces pues nos sentimos más confiados en utilizar esas bases de datos para servicios de clase mundial. Si queremos tener servicios de clase mundial, tenemos que movernos a servicios administrados y luego a servicios serverless, totalmente claro al momento de estar cambiándonos a la nube. Bueno, pues ya en la nube pues tenemos una plataforma más completa y luego además como podemos estar ofreciendo servicios a nivel de todo el planeta, bueno, pues tenemos la posibilidad de estar ofreciendo servicios de clase mundial, ¿no? Entonces ahí tenemos, como les decía, al momento de estar usando servicios administrados y servicios serverless, pues tenemos la posibilidad de aprovechar la experiencia que tiene AWS, ¿no? Que tenemos ejércitos de personas trabajando en cada una de las capas de los servicios por muchos años. Entonces, pues no hay manera de igualar esa experiencia operativa que tiene AWS. Pues tiene una base de datos de clientes muy grandes que pues obviamente pues tienen la experiencia de hacer el uso de esas herramientas, son organizaciones muy grandes. En este caso, pues con todos los elementos de seguridad en el transporte de los datos y también en el almacenamiento de la información. Al momento de estar haciendo uso de esos servicios, pues tenemos mayor confiabilidad y obviamente tolerancia a fallas. Y bueno, pues con eso nosotros podemos hacer algo importante para el tema de los datos, que podemos escalar las operaciones, ¿verdad? Especialmente con los servicios tipo serverless, que en el caso de los datos, pues ya los tenemos para poder hacer manejo de grandes volúmenes de información y no preocuparnos por la cantidad de información que se esté trabajando. Bien, y entonces, bueno, pues ya comenzamos a reconocer que pues todos esos servicios y aplicaciones que teníamos en nuestras propias instalaciones, pues tenían una capacidad de crecimiento limitada y por lo tanto consideramos que la migración pues es una buena oportunidad para que nosotros nos modernicemos. Bien, ahora lo que estamos haciendo en la nube, bueno, pues es crear
aplicaciones que tengan mayor rendimiento, mayor escalabilidad, mayor disponibilidad, en donde podamos incrementar el número de usuarios, el volumen de los datos, desde los terabytes hasta los petabytes y los exabytes. Y luego, bueno, pues con capacidad de ubicación global, es decir, podemos crear servicios en varias regiones utilizando varias zonas de disponibilidad. Y bueno, pues ya con eso podemos acercar los servicios a nuestros clientes en donde se mejora la latencia para los clientes que nosotros queramos atender, seleccionando adecuadamente la región en la que estemos trabajando. En donde podemos tener aplicaciones serverless que pueden tener grandes volúmenes de información trabajando por segundo, ¿verdad? Entonces tenemos alta posibilidad de procesamiento, en donde podemos hacer uso de aplicaciones para móviles y dispositivos de Internet de las cosas, que pues son aplicaciones que nosotros vamos a ver que generan grandes volúmenes de información. Y con escalamiento, pues ya lo hemos platicado, ¿verdad? Prácticamente limitado, especialmente en los servicios serverless, donde nosotros pagamos solamente por lo que utilizamos, donde tenemos capacidad de escalamiento automática en esos servicios serverless y que podemos también programar escalamiento adaptativo utilizando servicios administrados. Y bueno, que para el caso de los desarrolladores podemos aprovechar a través de las diferentes APIs que utilizamos para conectarnos a la nube. Si en un momento dado nosotros podríamos estar trabajando con desarrollo de aplicaciones, bueno, ya sabemos que nos podemos conectar con la nube utilizando APIs de diferentes categorías. Y bueno, pues ya con eso podemos estar generando aplicaciones que pueden manejar la información de los clientes de manera independiente o asociada a ciertas transacciones que ya se están generando. Y así, bueno, pues las áreas en donde vamos a poder ver que tenemos oportunidad de crecimiento, bueno, pues es en el comercio electrónico, obviamente en el área del streaming, que bueno, pues se aceleró con la pandemia, las redes sociales, que bueno, pues ya de varios años hacia atrás han venido creciendo y que bueno, pues ya todo mundo teniendo pues teléfonos con datos, pues ya estamos totalmente conectados a la distribución de contenido. Y una de las cosas que pues también ha crecido a través de los años, pues es el desarrollo de aplicaciones de videojuegos en línea, ¿verdad? Que pues requieren grandes volúmenes de información y que para eso tenemos infraestructura y herramientas específicas. Y bueno, pues aprovechar las capacidades que tenemos de creación de aplicaciones compartidas en la nube. Entonces, bueno, pues todo eso lo hemos aprendido a través del tiempo a desarrollarlo y todo está, pues, como características propias de AWS en el desarrollo de las aplicaciones. Y así entonces, pues nos vamos a dar cuenta que podemos tener la posibilidad de estar trabajando diferentes herramientas. Primero, pues en el tema de la migración de datos, que es la que está hasta abajo, en donde pues vamos a tener servicios de migración y transformación de bases de datos que pueden traer como destino precisamente alguna base de datos, ya sea relacional o no relacional, usando también otras herramientas como S3 como destino, que lo utilizamos mucho para la formación de lagos de información, y también a Glue como un servicio de extracción, transformación de carga y catálogo de datos que podemos usar a nivel de otra capa, ¿verdad? Que es la capa de creación del lago de datos. Y luego, bueno, pues arriba en el esquema del procesamiento de la información, pues tenemos herramientas de análisis, herramientas de bases de datos, ya sea relacionales o no relacionales, y también pues de blockchain, ¿no? En donde nosotros podemos hacer procesamiento de información. En este caso, bueno, pues muchas herramientas que están aquí, ustedes las van a ir conociendo a lo largo de su capacitación, donde tenemos Redshift para todos los temas de data warehousing, en el tema del análisis de la información, con MR, pues hacer el uso de aplicaciones basadas en esquemas de Hadoop y de Spark, en Athena para hacer consulta interactiva con sentencias de SQL para S3, Elasticsearch Service para hacer pues búsquedas de información específica y hacer análisis operativo de la información, y Kinesis para hacer, por ejemplo, pues el procesamiento de datos
de grandes, bueno, de aplicaciones que generan grandes volúmenes de datos en tiempo real. Y bueno, pues la base de datos que decía que, bueno, pues RDS trabaja, aquí está la lista completa, ¿sí? MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle SQL Server, y también tiene Aurora como una de las opciones. Aurora está dentro de RDS, ¿no? Aunque aquí en el esquema lo tenemos separado. Está DynamoDB como una base de datos, la más importante que tenemos de tipo no relacional, que pues es una base de pares de valores. Tenemos a DocumentDB, tenemos a Elastic Cache para el tema de manejar caché con dos motores de Redis y de Memcache. Y también, bueno, pues para manejar keybase para todos los temas de Apache y Cassandra en la migración. Tenemos a Neptuno, que es una base de datos no relacional de gráficos, el QLDB para la base de datos precisamente de información operativa y el TimeStream para el análisis de datos conformados en series temporales, ¿no? O sea, información que se recibe a través del tiempo y como se recibe, se almacena. Y bueno, pues tenemos también aplicaciones de Memcache con blockchain templates. Luego arriba, pues ya nos vamos a la siguiente capa, donde tenemos la inteligencia empresarial y el machine learning, donde tenemos el QuickSight para tener formatos de salidas de información con visualizaciones especializadas, en donde tenemos Data Exchange para intercambio de datos, el Forecast para hacer pronósticos, el ShapeMaker para manejar los esquemas de machine learning, el Translate para hacer traducciones, ¿verdad? De textos, el Comprehend para hacer también traducción de información. El Code Guru para hacer revisiones de código, que es una de las herramientas que últimamente se le ha dado mucha fuerza. La herramienta de Transcript para hacer conversión de voz en texto, el TextExtract para hacer extracción de textos y también el Kendra para búsqueda empresarial. Y ahí están herramientas que comenzamos a utilizar y que comienzan a darnos pues muchas sorpresas en cuanto a la madurez que van adquiriendo a través del tiempo y que son herramientas que estamos comenzando a utilizar en el día a día, ¿no? Y que bueno, pues para que puedan funcionar, pues requieren el tratamiento y el manejo de grandes volúmenes de información para tomarla, procesarla y pues generar resultados que utilizamos en la organización hoy en día. Bien, en la siguiente etapa, la de unificación, bueno, pues ya lo que pretendemos, pues es hacer un mejor uso de los lagos de datos y almacenes de datos personalizados. ¿Para qué? Pues para poder guardar la información con formatos abiertos y sí poderlo utilizar en cualquier herramienta y poderlos migrar a aplicaciones que pues requieran un formato de esa naturaleza, ¿no? Entonces, con la unificación, pues nos movemos de nuevo al tema pues, del lago de datos, donde la herramienta central es S3. S3, bueno, pues ustedes lo han escuchado, lo han visto también en sus cursos, es una herramienta de almacenamiento de objetos de datos. Pero además, pocas veces lo mencionan, pero es un hecho que es una herramienta serverless, en donde ustedes no tienen que preparar nada, simplemente lo pueden comenzar a consumir, van a subir archivos que son archivos digitales que nosotros vamos a considerar como objetos, ¿verdad? Es un archivo binario, diríamos nosotros, donde un archivo binario pues puede ser un texto, puede ser un video, puede ser un audio, que nosotros lo guardamos como un objeto en S3, en donde cuando yo estoy creando depósito de datos, primero voy a tener que crear un bucket, luego dentro del bucket puedo generar una estructura donde voy guardando mis objetos, ¿no? Pues es una herramienta en donde podemos guardar grandes volúmenes de información, lo que ustedes quieran, no tiene límite en la capacidad de almacenamiento, ustedes no tienen que estar haciendo nada para que siga operando. La única limitante pues es el tamaño precisamente del objeto binario de 5 teras, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahí vamos a poder guardar información con ciertos estándares, vamos a poder establecer mecanismos de seguridad. El primer mecanismo de seguridad es que la persona que crea el bucket, pues es la única persona que tiene acceso a la información que está en el bucket.
Y luego, bueno, pues puede decidir establecer una política para que haya pues algunas personas que utilicen pues la información que está en el bucket, o puede hacerlo público, ¿verdad? Ahora sí que hay tres opciones para manejar el tema del acceso a la información que está en los buckets de S3. También nosotros podemos en un momento dado establecer las reglas de codificación de los datos. Hay tres esquemas para seleccionar la forma en cómo ustedes quieren que se codifique la información. Ustedes de manera externa pueden ya estar ingresando la información codificada, o pueden hacer que AWS se haga cargo de todo el tema de la codificación, la administración y rotación de llaves, o ustedes se pueden hacer cargo de la administración y rotación de llaves, que nos ayuda a codificar la información. Pueden ustedes también activar pues una operación en donde todos los buckets y los objetos se van guardando con un control de versiones, ¿verdad? También pueden hacer replicación entre regiones, y tiene, bueno, pues diferentes opciones de modelo de consumo, ¿verdad? Que ustedes pueden adaptar al negocio, donde podemos tener con un consumo estándar, un consumo en donde tengamos nosotros un acceso no continuo a la información. Podemos también hacer uso de las opciones de almacenamiento de S3 con un almacenamiento sin replicaciones en las diferentes zonas de disponibilidad. Y luego, bueno, pues almacenamiento de largo plazo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí están características de durabilidad, disponibilidad. Tiene también de durabilidad 11 nueves. También, pues en temas de cuando están ustedes grabando la información en S3, pues se replican pues sus buckets y sus objetos en tres zonas de disponibilidad en una región. Pueden ustedes utilizarlo con la herramienta de C3 Intelligent Tiling, que se encarga de mover precisamente sus objetos en diferentes niveles de almacenamiento de S3, almacenamiento continuo, almacenamiento en donde no se utiliza continuamente la información, para que ustedes tengan pues el mejor beneficio del movimiento inteligente de sus objetos y tener el menor costo al momento de estarlo utilizando. El almacenamiento, bueno, pues está la opción de largo plazo, que le llamamos almacenamiento en frío, con funcionalidades de archivo. También podemos establecer características de conformidad, de seguridad y de auditoría al momento de estar manejando S3. Y una característica muy importante que lo vincula es de que nosotros podemos activar algunos servicios operativos de S3, entre ellos, por ejemplo, que al momento de que ocurra algo en S3 se generen notificaciones que podamos utilizar para disparar procesos que nosotros manejamos en AWS. En fin, es una herramienta con muchas características, y por eso es una herramienta preferida para la creación del lago de datos. Entonces, pensando en el tema del lago de datos, bueno, pues lo que queremos es aprovechar la información que tenemos en el lago de datos con base de datos relacionales, no relacionales, machine learning, data warehousing, análisis, registros y procesamiento de big data, como lo habíamos platicado, ¿verdad? Y eso, bueno, pues es la manera en cómo se propone que se maneja la información. Todo al interior del lago de datos, y después se puede explotar la información hacia afuera con las herramientas que tenemos en AWS, ¿no? Entonces, ese es el enfoque: crear una base de datos en donde la información se almacene con pues, características estándar, y entonces poder estar utilizándola con varias herramientas en donde no tengamos pues un límite en términos del procesamiento de la información. Cuando estamos trabajando con el enfoque de Lakehouse, ahora ya estamos hablando de utilizar pues los lagos para guardar la información. Bueno, pues ya platicamos de Amazon S3, ya platicamos de Athena para poder estar consultando con sentencias SQL la información que tenemos en S3, ¿verdad? Y también con Glue para poder recibir la información, procesarla y almacenarla, creando pues
nuestro lago de datos, ¿no? Entonces, los lagos de datos, pues con esto tienen características interesantes como ser escalables, que nos permiten pues interaccionar con los servicios de datos personalizados que tenemos en AWS. Esto, bueno, pues nos lleva al concepto de acceso de datos unificados, ¿no? Entonces, uso Aurora, uso DynamoDB, SageMaker, Redshift, Elasticsearch o MR, y entonces a eso le llamamos acceso de datos unificado, porque ya lo podemos hacer utilizando un lago de datos que creamos con AWS. Este es como que pues el tema central del manejo actualizado de la información, ¿no? Estableciendo pues también características de seguridad y de manejo de la información que nos llevan al tema de la gobernabilidad y también, bueno, pues del rendimiento y de la rentabilidad. Bien, aquí, bueno, pues ya ahí están los servicios que estábamos platicando, ¿verdad? Con Amazon Athena, pues estamos entrando al terreno de las consultas interactivas, el procesamiento del Big Data. Con Amazon Elasticsearch Service, pues nos vamos al terreno del análisis de búsquedas y registros. Con Kinesis y MSK, pues hacemos el tratamiento de análisis en tiempo real. Y con Amazon Redshift, pues, todo el procesamiento típico del data warehousing, ¿verdad? Que pues son los servicios de datos personalizados que tienen pues el enfoque de explotar los lagos de datos que nos van a dar pues el conocimiento de cómo opera nuestra organización. O aplicaciones donde tenemos a nuestros clientes trabajando. Tenemos a Redshift que pues nos permite pues hacer el análisis de datos en la nube. Pues es una herramienta muy utilizada, es muy rápida, tiene escalamiento a cualquier escala, nos permite hacer análisis de todos los datos con una integración de los lagos de datos que nosotros podemos tener en AWS, podemos interaccionar con ellos y desde Redshift poder estar creando pues información que se obtiene de varios lagos de datos al estar unificando la información. Y bueno, pues ha tenido en su crecimiento pues reducción de costos que significan a la organización. Pues una de las cosas interesantes cuando estamos precisamente en el terreno del análisis de la información empresarial. Y bueno, pues aquí se puede ver precisamente cómo Redshift, pues a través del tiempo, pues muestra una buena relación de costo-beneficio, ¿verdad? Con hardware propio de AWS, utilizando pues redes con ancho de banda importante, ¿verdad? En donde pues toda la información de explotación y movimiento de información en los lagos de datos, pues cada vez se hace más ágil, ¿no? Y bueno, pues ahí aparecen pues algunas barritas que corresponden a los competidores y bueno, pues Redshift precisamente es una herramienta que tiene una buena relación costo-beneficio, ¿verdad? Pues ahí está como una de las herramientas líderes. Ahora, bueno, pues como se los platicaba, ya cuando tenemos un lago de datos, pues ya nos da por crear varios, nos da por combinar información y hacer replicación entre pues varios almacenes de datos. Y eso, bueno, pues es un tema que nos lleva al terreno de la preparación y el diseño de servicios más interesantes, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues una de las cosas que nos interesa manejar, pues es cómo se da el almacenamiento de los datos, cómo se pueden mover los datos entre diferentes herramientas y también entre diferentes almacenes de destino, ¿no? Y entonces ahí pues hay que hacer pues la extracción de la información, hacer cierta tarea de generación de categorías, procesamiento de los datos y preparación para otros procesos, ¿no? Como que es típicamente el motivo más frecuente de tomar información de un almacén de datos y llevarlo a otro, ¿no? Que en el proceso se hace pues transformación de la información y se presenta la información lista para otros procesos adicionales para explotar los datos empresariales. Bien, pues ya cuando nosotros en AWS necesitamos pues mejorar las operaciones
del manejo de la información, bueno, pues nos vamos al tema de la extracción, transformación y carga de datos, la preparación de datos visuales para poder mostrar la información a las personas interesadas, la replicación de datos por temas operativos, por temas de tolerancia a fallas, y luego, bueno, pues también las consultas federadas, que bueno, son las consultas que hacemos a través de usuarios autorizados por la organización. Y bueno, pues ahí con Redshift nosotros tenemos ya la posibilidad de tener un almacén de datos que nos lleva al terreno de el tratamiento de grandes volúmenes a nivel de exabytes, ¿no? Entonces, con Redshift yo puedo hacer consultas a S3, ¿verdad? Puedo guardar la información en formatos abiertos como el Parquet, como el OCR, como Avro, como tipo JSON o de comas separadas, que bueno, pues son formatos estándares en los cuales nosotros preferimos guardar la información para que, pues para poderlo utilizar con varias herramientas diferentes, ¿verdad? En donde pagamos solamente por lo que utilizamos. Y bueno, pues como les platicaba, pues la idea es que en S3 guardemos la información con formatos abiertos para que después podamos usar Athena con SQL o Redshift para la extracción y el tratamiento de la información. Y ahora, bueno, pues vean que también nos dicen que Redshift ahora ya permite la exportación de datos a Amazon S3 en un formato Parquet, que bueno, pues eso son características, ¿no? Que hacen que cada vez sea más atractivo el uso de estas herramientas para las personas que hacen diseño de aplicaciones. Ahí, bueno, también nos dicen que podemos utilizar SQL para descargas de Amazon Redshift para exportar los datos también en un formato abierto, como es el Parquet. Y bueno, pues estos datos se pueden registrar automáticamente en el catálogo de datos de Glue para su consulta e información, ¿no? Su extracción. Entonces, bueno, pues características adicionales de los servicios. Las consultas federadas con Redshift y Athena, que para esto, bueno, pues tenemos usuarios autorizados por la organización, se firman en la plataforma que tiene una empresa en donde tenemos fuentes de identidad y a partir de eso podemos entrar hacia AWS y entonces poder utilizar las herramientas sin tener que hacer pues otros procesos de firma o de autenticación. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el uso de la herramienta pues de una manera más flexible y a partir de aplicaciones que tengamos en nuestra propia organización. Con el Glue Elastic, pues podemos generar vistas, ¿verdad? Podemos combinar datos y replicarlos en varios almacenes, crear vistas de la información en donde presentamos datos que se obtiene a través de consultas de SQL, en donde podríamos ver también cómo se está dando los cambios de los datos a través de las diferentes herramientas. Una herramienta, el Glue Elastic View, para poder escalar verticalmente la capacidad de procesamiento basado en el cómputo. Y también pues tenemos la posibilidad de hacerlo utilizando pues una característica también que tiene de ser un proceso, un servicio tipo serverless. Y bueno, pues ahí nosotros con el Glue Elastic View podemos hacer el tratamiento del manejo de los datos en copias, combinación y muestras de información a través de diferentes formatos, ¿no? Y bueno, pues importante, nos interesa siempre en cualquier organización, pues tener control de quién ve la información, quién la está procesando, quién recibe los resultados del procesamiento y entonces nos interesa la gobernanza, la capacidad de establecer políticas de seguridad y de manejo de la información y eso pues lo tenemos en todas las herramientas que tenemos en nuestro catálogo de administración o interacción con los lagos de datos, ¿no? Que son los que hemos estado trabajando a lo largo de la sesión. Y bueno, pues la idea es que también nos metamos al terreno de la seguridad con la gobernanza, hacer procesos de auditoría en donde podamos verificar que se cumplen políticas de seguridad establecidas por el negocio, en donde esas políticas se aplican pues de una manera uniforme para todos los servicios y que en un momento dado pues ya lo podemos explotar en servicios de machine learning y de inteligencia artificial. Y bueno, pues nos vamos a dar cuenta que hay muchas organizaciones. Aquí tenemos un mapa
enunciativo más no limitativo de organizaciones que ya están usando lagos de datos en AWS, ¿no? Entonces ahí hay pues una buena muestra de la confiabilidad de los servicios que tenemos para hacer esta clase de tareas. En el tema de la innovación, bueno, pues la idea es ahora ya pasar al terreno del aprovechamiento de la información utilizando la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Que está pues en su mera pujanza, en donde vamos a tener pues la primera capa de pues todos los esquemas de base de procesamiento de información de Machine Learning, como los esquemas de Apache, de TensorFlow, por ejemplo. Y luego, bueno, pues ir a la siguiente capa en donde hacemos etiquetado de datos y administración de dispositivos que hacen manejo de la información, en la integración continua de código y la liberación de aplicaciones continuas, ¿no? Que es algo que podemos hacer con el SageMaker Studio. Y luego más adelante, pues en los servicios de inteligencia artificial, en donde tenemos pues varias aplicaciones para manejo de visión, de voz, chatbots, de manejo de texto, herramientas empresariales, de contact center, de búsqueda, de DevOps, de atención médica e industrial, ¿no? Entonces ahí pues hay toda una capa que está creciendo ahorita de una manera muy acelerada, pues basados en los servicios de inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos una muestra de varios de esos servicios de inteligencia artificial. En el tema pues del aprendizaje con el machine learning, pues también estamos abordando problemas empresariales, donde estamos pues tratando de mejorar la experiencia del cliente, en optimizar el negocio. Y ahí, bueno, pues tenemos las herramientas relacionadas para hacer pues el manejo de la información utilizando el machine learning, ¿no? Tenemos a Monitron, tenemos Amazon Lookup for Equipment, el Amazon Lookup for Vision, el panorama SDK y el panorama Appliance, ¿verdad? Que lo utilizamos pues en varios terrenos, utilizando pues la inteligencia artificial y el machine learning. Y bueno, pues varios de ellos están orientados al mundo de IT, otros al mundo de las aplicaciones de video y otras precisamente para el tema también de salud. ¿Qué aparece? Pues el Amazon Health Lake, que pues transforma datos para comprender y extraer información médica significativa. Ese es un terreno interesante, ¿verdad? En donde pues el beneficio pues es precisamente el terreno médico, en donde organiza datos con formatos cronológicos para hacer análisis de tendencias y con para hacer estas tareas típicas, ¿verdad? Que van del etiquetado de datos hasta la administración y el monitoreo. Y bueno, pues ahí AWS tiene equipamiento especial para este propósito, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí están herramientas y capacidad de cómputo para hacer todas estas tareas propias del Machine Learning. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a poderlas realizar, estas actividades que aquí se muestran ya en grande, pues con la infraestructura propia de AWS. Y bueno, pues el Machine Learning pues no está limitado a algunas aplicaciones, también interacciona con las bases de datos, los lagos de datos, almacén de datos y herramientas de inteligencia artificial para poder ampliar pues las fronteras de nuestro conocimiento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos Machine Learning para Aurora, para Neptune, para Redshift, Athena y QuickSight, ¿no? Entonces, pues está en todos lados, hay que meterse a ese terreno. Bien, pues ahí está una vista general de lo que podría ser una estrategia moderna de los datos con los servicios relacionados. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, pues hay que meternos en el aprendizaje, en donde nosotros podemos ir tomando cursos bajo demanda o a nuestro propio ritmo, ir obteniendo las certificaciones. Por ejemplo, ahí está la de Certified Data Analytics a nivel de especialidad, que ya está presente. Pues las guías de refuerzo que utilizamos para, como recursos para que ustedes tengan temas de aprendizaje.
Y bueno, pues ahí está pues la capacitación, ¿verdad? Que se da precisamente en formato presencial o en formato en línea. La oferta relacionada, pues los varios cursos que entran en este terreno, pues está el Security Essentials, es un curso básico de seguridad, el Cloud Essential for Business Leader, que es un curso con enfoque para las personas que toman decisiones en el terreno de la seguridad, el Cloud Practitioner Essential, pues, que es el primer curso que nosotros les recomendamos para comenzar a entender los conceptos de cómputo en la nube, el Cloud Essential for Business Leader, que es un curso para ejecutivos para que entiendan los conceptos básicos de la nube. El primer curso, pues ya digamos, ya de práctica, que es el Technical Essential, y luego, bueno, pues ya los cursos que tienen que ver con el tema de arquitectos, ¿no? Está el Deep Learning for AWS, el Practical Data Science with Amazon SageMaker, que bueno, pues ya son cursos precisamente orientados a ese terreno.